¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues me vais a permitir que lleve las gafas de sol, pero es que tengo un petardazo de luz tremendo y tengo cosas muy interesantes que explicaros hoy, porque os voy a enseñar la gama de comerciales de Renault y nos vamos a centrar sobre todo en las Kangoo, en la Kangoo comercial y en la Combi, que tiene un montón de cosas interesantes que contar, tanto en la versión más de trabajo, que es esta, como en la versión más de particulares, que comienzan a tener unos niveles de confort, equipamiento y espacio que, como vais a ver, son una clarísima alternativa a los vehículos SUV, que es lo que estamos eligiendo hoy en día para hacer una vida activa en modo familiar, y a lo mejor nos estamos equivocando. Eso lo vamos a ver a continuación muy rápido, pero antes dejadme que empiece fuerte. Fijaos lo que tenemos aquí. Esta es la nueva Kangoo, como veis, comercial, y supongo que veis que detrás del cristal hay aquí algo. Voy a abrir las puertas y a ver si encontráis alguna cosa diferente o extraña. Pues sí, aquí falta algo. Aquí falta el pilar B, es decir, el espacio de separación que cualquier vehículo tiene entre la zona delantera y la zona trasera, en este caso de carga. Y esta es una novedad mundial. Renault ha sido la primera marca que ha dado el paso a eliminar este elemento, lo cual en un vehículo orientado a la carga es un paso muy importante. Fijaos en otro detalle más, esta puerta, la puerta del copy, abre hasta 90 grados, con lo cual en total nos queda un espacio aquí de 1,5 metros de anchura según Renault. Espacio de 1,5 metros que se puede aprovechar muy bien, ya que en el interior también la verja de separación se puede girar para dejar un espacio de entrada de carga enorme, en el que tenemos la mayor boca para cargar, incluso por encima del portón trasero, que ahora vais a ver, y en el que además podemos colocar objetos como esta caja de herramienta que nos permite trabajar desde aquí, desde un lateral, algo muy práctico porque, como digo, tenemos más anchura y a veces no vamos a poder abrir completamente el portón trasero. De esta manera se resuelve un problema de una manera brillante. Y ojo, no es que el coche no tenga pilar B, sino que el pilar B se ha reforzado directamente entre las dos puertas, entre la puerta normal y la puerta corredera. En esta zona, en su interior, hay unos refuerzos que lógicamente hacen que el vehículo sea más costoso de fabricar, pero al mismo tiempo te dan esta grandísima ventaja, que es que por primera vez en una furgona no vamos a tener aquí un espacio molestando. Aquí, como digo, nos han puesto una caja de herramientas, pero sirve igualmente para cargar. Tiene dos versiones de longitud, como suele ser habitual. Hay una versión larga que añade 43 milímetros y en el que ese aumento de tamaño y de capacidad se suma entre un poquito más de voladizo atrás y también un poquito más de distancia entre ejes. Es otra de las cosas interesantes que tiene este vehículo, que por primera vez además va a tener una versión de gasolina de nada menos que 130 caballos, 1.3 TFE, que por cierto es un excelente motor, y luego dos versiones diésel, una de 75 caballos y otra de 95 caballos, y ojo porque también va a haber una versión eléctrica que va a llegar dentro de unos meses con una batería de 44 kWh e igualmente un motor eléctrico que va a estar rondando los 100 caballos aproximadamente. Bueno, hay otra serie de soluciones interesantes en este vehículo, han estado ahí exprimiéndose la cabeza, y es el asunto de una vaca retráctil que tiene también, que es ni más ni menos que muchas veces la escalera o los objetos que llevamos aquí arriba en la vaca, poderlos llevar bien ordenados en el interior. E igualmente también todas las versiones comerciales de la gama tienen algo que parece ya hoy en día imprescindible, que es una cámara trasera que tiene su reflejo con una pantalla en el interior para que no tengamos ese retrovisor interior condenado, ese déficit de visibilidad. Bueno, por supuesto, en estos vehículos huelga decir ya que cabe un palé normalizado, y en este caso, como veis, han transformado esta furgoneta en una especie de mini taller móvil para que veáis cómo podía quedar una configuración. Además del asunto de la visibilidad, es que este coche tiene un sistema de asistencia automática a la frenada que funciona no solamente con vehículos, sino también con peatones, y además tiene un ESP que está calibrado para ráfagas, para rachas de viento lateral, con lo cual tenemos pues una buena panoplia, un buen elemento de seguridad y unos motores creo que bastante modernos, que la dejan bastante bien actualizada. Y por último, también un detalle muy tonto pero muy práctico, es el hecho de que lleva una llave manos libres y constantemente cuando te separas y te acercas 1 metro se abre y se cierra, de manera bueno, que puedes estar trabajando cuando tienes que venir y ir constantemente de una manera lo más segura y práctica posible. Así que, si os parece, vamos ahora a subirnos nos damos una vuelta y a ver qué tal se siente en marcha. Pues acabo de arrancar la Kangoo Combi, he cogido la versión de gasolina de 130 caballos, para una vez que te dejan un vehículo de este tipo con gasolina, pues ¿por qué no probarlo, no? Porque he probado a fondo la Volkswagen Multivan y me he quedado sorprendidísimo
de lo bien y práctico que es ese vehículo. Muchas veces no tenemos estos coches en cuenta, aunque luego son un éxito, ¿no? No hay que ver más que el éxito de la Peugeot Rifter, que también la tenemos por ahí en la cola de trabajo para enseñárosla. Y nada, entras aquí, arrancas y te encuentras con un volante que es tal cual el de un turismo, con los botones del sistema de la programación de velocidad, ordenador de a bordo, teléfono, audio, en definitiva lo que te encontrarías en cualquier turismo de la marca. Una instrumentación igualmente moderna, el detalle de que se arranca con un botón, espacio suficiente para cargar objetos. Aquí tienes un montón de litros por todas partes. Tenemos aquí un lugar de carga superior, una bandeja para guardar objetos. Tenemos aquí un sitio que permite tener, por ejemplo, una carpeta si hace falta. Y estaba diciendo qué mal está hecho esto. No, es que aquí hay un cajón también delante del conductor. En definitiva, cajones y espacios por todas partes y también elementos de confort. Tenemos un cambio de marchas que cae perfectamente aquí a la mano sobre elevado. Y vamos a comenzar la marcha a ver qué tal con este coche. Como vehículo orientado a turismo se nota claramente respecto a la versión comercial con toda esta lámina de madera pulida que tiene, que le da un toquecito, pues eso, de que estamos conduciendo un turismo, sin perder muchos de los elementos pragmáticos que tiene la versión comercial, incluido este producto aquí también, este elemento que sirve para colocar ahí el teléfono móvil si nos interesa, si nos apetece. De mi experiencia conduciendo este tipo de vehículos, pues las versiones diésel la verdad es que vienen muy bien, porque como tenemos mucha superficie frontal y más altura de lo normal, son vehículos que tiran muy bien de estas carrocerías, especialmente cuando vamos de viaje, cuando estamos circulando para ir de una manera relajada. Este tipo de coche es ideal para combinarlo con una mecánica diésel. En este caso, en la versión combi, no solamente tenemos versiones diésel de 75 y de 95 caballos, sino que también tenemos una versión de 115 caballos, que sería el tope de gama. Aquí se queda bastante por detrás de la Multivan, con la que puedes optar a versiones de hasta 150 caballos diésel. En este caso, la versión más potente se reserva para la versión de gasolina que estoy conduciendo de 130 caballos. Una versión que parece que de momento Renault no ha GLPizado, pero que tú siempre podrías hacer una vez que tengas el vehículo en cualquier fabricante de este tipo de productos e instalador. Una de las ventajas que tiene llevar la versión de gasolina, lógicamente, es que a nivel de sonoridad, de vibraciones, especialmente vibraciones, pues cuando aceleras vas a tener algo menos de molestia y el coche va más fino, claramente, ¿no? Y hablando de esto, una cosa interesante que contaba Renault es que han hecho un trabajo muy importante para insonorizar respecto a la versión comercial puramente. Se habla de una reducción de sonido en el interior, aunque no nos han dicho a qué velocidad, de hasta 8 decibelios, y eso es muchísimo. 8 decibelios en términos de sonido es una barbaridad. Y como muestra nos decían también que la persona que habla a nuestro lado o viceversa tiene que emitir un 10% menos de fuerza para hablar, y la verdad es que está bastante bien insonorizada. El punto débil de estos vehículos en lo que se refiere al sonido, como digo, es que tienen un parabrisas muy grande porque tienen una altura extra respecto a un turismo convencional, y esta es una fuente de sonido, además de unos retrovisores que son claramente más grandes también. Entonces siempre va a haber un poco más de sonido que en un turismo, pero te puedo decir también que de lo poquísimo que llevo conducido, la diferencia respecto a un SUV creo que prácticamente no existe. Sorprendido para bien en ese aspecto. El motor pues entra con cierta claridad, especialmente cuando pasamos de unas 3.500, 4.000 vueltas, se nota que está vivo, y precisamente eso es lo que está el coche, está vivo, o sea, tiene una capacidad para empujar bastante notable, bastante buena. Bueno, una de las ventajas que tienen estos coches igualmente y que no solemos tener en cuenta es no solamente la cantidad de espacio que tenemos hacia arriba, que nos permite incluso pues eso, tener el lujo de llevar aquí una bandeja para colocar cosas, sino el hecho de que por un lado tenemos una grandísima superficie acristalada, son vehículos muy agradables para viajar porque tenemos mucha entrada de luz y mucho espacio para poder ver a nuestro alrededor. Y la otra cuestión justamente es que ese extra de anchura que tiene respecto a un turismo, incluso un SUV, hace que este vehículo pueda permitirse el lujo de tener 3 asientos idénticos detrás y que quepan también 3 sillitas de bebé. Así que esa sería la segunda vertiente práctica importante del vehículo. Y la tercera, por supuesto, y más importante, es el maletero igualmente. Este coche tiene 775 litros declarados, siempre según la información de Renault, para poder colocar cualquier tipo de objeto hasta la bandeja. Si quitamos la bandeja, lógicamente vamos a obtener un espacio de carga todavía superior. Y luego la modularidad, la posibilidad de poder abatir solamente uno de los asientos, que en este caso si es el asiento de la derecha, nos va a permitir poder colocar directamente una bicicleta en el interior sin tener que abatir el asiento del acompañante, simplemente poniéndolo a la altura que sea necesaria. Pero si además abatimos el asiento del acompañante, vamos a tener esas 2 filas en paralelo abatidas,
y nos va a permitir tranquilamente colocar objetos de más de 2 metros de longitud, con lo cual, pues esa típica compra de una estantería o colocación de bicicleta, etcétera, va a ser muchísimo más fácil y vamos a tener éxito a la hora de hacerlo, que es lo importante. Creo que este es un producto que pelea en la batalla de la calidad-precio. Estamos hablando de precios que van aproximadamente entre los 19 y los 22.000 euros antes de impuestos. En este caso, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente lo va a comprar como un turismo, pues hay que añadirle todos los impuestos, incluido el impuesto de matriculación, ¿no? Porque normalmente lo vamos a usar para viajar, para movernos, etcétera. Y por lo tanto, pues el precio, incluyendo el impuesto e incluyendo el IVA, se va a ir claramente por encima de los 25.000 euros, ¿no? Con lo cual ahí estamos pisando eso, el terreno de un vehículo SUV con un tamaño similar, pero que no tiene el nivel de pragmatismo a la hora de cargar y a la hora de transportar ocupantes que tiene este coche. Para mí el único punto débil que tiene, pues justamente es el asunto del viento, que puede llegar a molestar más por la sonoridad, e igualmente si vas muy cargado también, pues hay que tener en cuenta el asunto de que puede tener algo más de movimiento lateral. En este caso hay un ESP que ayuda, e igualmente también tenemos que tener en cuenta que este coche, siendo alto, al final el nivel de la carrocería es prácticamente el mismo que el de un SUV. Partimos de una altura de la carrocería algo inferior, pero me refiero a la altura de las ruedas, pero luego, al final, la altura total es muy parecida. Hubo una época en la que Renault vendía la Kangoo 4x4, que además es un vehículo que se ha vendido bastante para flotas de empresas, para trabajo en el campo, campos eólicos, etcétera, y en este caso no va a haber una versión 4x4. Según Renault, el diseño de la suspensión no lo permite. También seguramente está relacionado con el asunto de las emisiones. Pero sí que, por contra, igual que ha hecho PSA con gran acierto en sus vehículos de este tipo como la Richter, tiene algo equivalente a lo que sería el grip control, es decir, tiene un sistema, un modo de conducción sobre terrenos deslizantes, especialmente caminos, y si eliges esa opción, además se le añaden unos neumáticos M+D, que serían algo así como unos neumáticos que no llegan a ser mixtos, pero casi más pensados para circular sobre superficies deslizantes, para superficies como tierra o incluso un poquito de tierra mojada, un poquito de barro, sin grandes alardes, ¿no? Sigue siendo un tracción a las dos ruedas que hace una programación específica, al final es como un control de tracción, para entendernos, pensado para esas circunstancias. Si a eso le añades además unos neumáticos específicos que probablemente hacen más que el propio sistema electrónico, pues ya tenemos algo que nos da un poquito de juego, nos da un poquito de ayuda para poder salir de esas situaciones. Así que desde ese punto de vista está muy bien cubierto. Y algunos detalles de confort interesante, por supuesto, tenemos una pantalla táctil sencilla, pero suficiente. Puedes elegir entre comprar el navegador o conectar el del teléfono móvil, porque lleva, por supuesto, Apple CarPlay y Android Auto, con lo cual, en términos de conectividad, igualmente estás en unos estándares idénticos a los de un turismo. Otro detalle muy interesante es que hemos localizado hasta 5 tomas distintas USB y tomas de 12 voltios en distintas ubicaciones dentro del coche. Si le sumamos al maletero, hay alguna más. Y además, en cuanto a calefacción, en los asientos traseros tenemos ventilación, tenemos una salida aireadora para el aire frío y luego unos conductos que permiten traer aire de la calefacción que va a ras de suelo por debajo, para también igualmente las plazas traseras. Así que al final, a nivel de confort y a nivel de tratamiento de los ocupantes, pues es un coche muy destacado. Y seguramente te estarás preguntando, bueno, Juan Francisco, ¿en qué falla el coche? Fallos, cosas que se le pueden criticar. Bueno, pues básicamente a nivel de plásticos, digamos que el coche está muy bien conseguido a nivel de diseño, pero todo lo que son plásticos baratos, de vehículo sencillo, de vehículo económico, en lo que se refiere al salpicadero y a las puertas. Aquí es a donde se nota parte del ahorro. Igualmente en este acabado que estoy conduciendo yo, que se supone que lleva los mejores asientos, pues son unos asientos más bien tirando a blanditos, no son unos asientos que estén muy pensados para sujetar el cuerpo durante largas sentadas, que es un vehículo que se supone que es recreacional, pero es en esos detalles, incluido en el sistema multimedia con esta pantallita, bueno, pues sencilla, lo suficiente, en los que podemos notar algo de ahorro en el vehículo. La verdad es que la respuesta de este motor 1.3 TCE es muy buena, se nota muy vivo un poquito antes de llegar hasta las 3.000 vueltas y sube con fuerza hasta el corte, que está aproximadamente a las 6.000, y no me dejan mucho tiempo para poderlo conducir. Desde luego no te puedo contar a nivel de consumos cómo responde, pero en este rato que estoy llevándolo por ciudad, haciendo algunas aceleraciones, el indicador de consumo me está marcando 9,5 litros. Evidentemente es un consumo alto, no es un vehículo con el motor de gasolina en el que vayas a conseguir unos consumos especialmente bajos, aunque en la cifra de consumo homologado estamos hablando de aproximadamente 6,5 litros
lo cual parece un consumo pues muy optimista, o solo, digamos, que vamos a poder conseguir cuando circulemos de una manera completamente suave, como estoy haciendo yo ahora, pues por cualquier bulevar o en los alrededores de cualquier ciudad. Dinámicamente se nota un poquito más pesada que la Multivan, creo que está un punto por debajo, balancea un poquito más, pero sigue siendo un producto muy estable y muy interesante. Los neumáticos también hacen lo suyo, y creo sinceramente que aquella tiene un punto claramente más, entre comillas, deportivo, en el sentido de que el control de estabilidad en este coche, además, cuando ya tomas las curvas con cierto ritmo, un poquito pasado, corta muchísimo más y de una manera mucho más decidida, ¿no? Aquella te permite un poquito más juego. La Multivan es brillante dinámicamente, esta es para llevarla un poquito más tranquila. Aún así, el tacto que tiene antes de llegar a los límites es de un producto muy agradable, teniendo los límites un poquito antes, más que sobrado para circular por carretera. Claramente mejor que el de un SUV de hace unos años, pero lo cierto también es que los SUV ahora están mejorando tanto, especialmente con esta cosa que tenemos ahora que son los crossover, bueno, pues que la diferencia se estrecha. En definitiva, me parece un producto interesante. Está claro que mezclando muchas soluciones inteligentes con una calidad de acabado estándar, corriente, no voy a decir de bajo coste, pero rozándolo en algunas cosas, pero con un equipamiento muy rico y, como digo, muy buenas soluciones, y un espacio y unas proporciones muy interesantes. Una alternativa, yo creo que clarísima, a los vehículos SUV, que no tiene desde luego la prestancia visual que tienen esos coches, que es el gran problema, pero si hablamos en términos puramente racionales y pragmáticos, este coche, si es que tienes una vida activa, si es que quieres cargar, si es que quieres tener polivalencia, da mucho mejor servicio que esos vehículos a los que luego, además, no se mete nunca en situaciones complicadas en el campo, y si lo haces te acabas quedando igual que le pasaría a este. Así que yo, desde luego, puestos a elegir, necesitando esas variables que te acabo de contar, me quedaría con un cacharro de estos, que vamos a ir probando poco a poco en el canal. Ya os contaré. Hasta el próximo vídeo, amigos. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, ¿eh? Adiós.